Buenos días. Hoy es 24 de noviembre 2021, clase de introducción a análisis real. Estamos en espacios métricos. Vimos la clase pasada, bueno, la parte de compacidad. ¿Me confirman si están viendo bien pantalla? ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Sí? ¿Aló? Sí, señor. Se escucha bien. Muy bien. Entonces, la vez pasada hablábamos algo de compacidad. Pues la compacidad se caracterizaba porque cualquier cubrimiento de abiertos admite un cubrimiento finito, esa es la definición. En RN la caracterización de compacto es algo muy sencillo. En Borel, ¿cierto? Me dice que los compactos en RN con la métrica usual son los ¿qué? ¿Qué conjuntos son? ¿Aló? ¿Cómo son los compactos en RN con métrica euclidia? Cerrados y acotados. Cerrados y acotados. Una bonita caracterización, porque ver que es cerrado y es acotado es una propiedad mucho más sencilla que ver que si cualquier cubrimiento abierto admite su cubrimiento finito. Y en general, en los espacios métricos pedíamos 4 equivalencias para la compacidad, ¿cierto? ¿Sí o no? En general, ¿no? Que era compacto, secuencialmente compacto, totalmente acotado, incluía la completez, ¿cierto? Y cualquier subconjunto tiene una sucesión convergente, etcétera, ¿no? Tengamos totalmente acotado y secuencialmente compacto. Entonces, veíamos unas 4 equivalencias, y fue lo último que vimos. ¿Listo? Bueno, siempre teníamos si él es compacto, automáticamente implica que él es cerrado y acotado. Cerrado, acotado no siempre implica ser compacto. En RN sí, con la métrica usual. Entonces vamos a ver una noción bien bonita y es la conexidad. Nos falta un poco más para, digamos, terminar la parte de conexidad, pero bueno, o sea, necesitamos la parte de continuidad de funciones y eso lo es el siguiente capítulo. Pero sí podemos dar el concepto de cuándo un conjunto es conexo y algunas propiedades y cómo son los conexos en la recta real. Ese es el objetivo de hoy, ¿no? Muy bien. Entonces viene la definición número 34, donde dice que un espacio métrico es conexo si los únicos subconjuntos que son simultáneamente abiertos y cerrados en el espacio son E y vacío. Automáticamente, cuando uno tiene un espacio métrico, uno sabe que E, ¿m? O sea, que E y vacío son abiertos y cerrados siempre. ¿M? Siempre. En el espacio métrico. No importa la métrica que tú pongas, no importa, simplemente necesitas un espacio métrico y siempre el conjunto total y el vacío son abiertos y cerrados simultáneamente. ¿Mm? Entonces, la conexidad dice que no hay más sino ellos, no hay otros dos más, no hay otro, perdón, que sea abierto y cerrado simultáneamente en un espacio métrico, para tener la propiedad o el apellido de ser conexo. ¿Listo? Bueno, cuando yo tengo un subconjunto, pues yo lo miro como un subespacio, ¿no? Sencillamente miro que el subespacio sea conexo. Entonces, uno dice que un subconjunto es conexo a un espacio es porque está diciendo que el subespacio como tal mm, es conexo, ¿no? Entonces, fíjate que la conexidad lo estamos definiendo para todo el espacio, ¿no? ¿Mm? Pero uno puede extenderlo para subconjuntos entendiendo que los subconjuntos lo mira como un subespacio. Pero inicialmente, fíjate que la propiedad se lo, se lo chantamos a un espacio métrico, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, pues eso no importa, ¿no? Para subconjuntos lo tomamos como subespacio. Bueno, entonces, realmente, ¿qué es lo que uno hace en la parte de conexidad? Entonces, un espacio métrico no es conexo si va a existir A no vacío, A distinto de donde él es abierto y cerrado en E, ¿m? Y por lo tanto es claro que E va a ser realizado como A unión su complemento. Entonces, obviamente, si este es
abierto, el complementar es cerrado. Y si este es cerrado, su complementar es abierto. Entonces realmente estamos escribiendo E como la unión de dos abiertos y cerrados simultáneamente, disyuntos, porque obviamente A y su complemento son disyuntos. ¿Mm? ¿Ok? Entonces él va a ser conexo siempre y cuando yo encuentre un abierto, no vacío, y también es cerrado, ¿cierto? Donde él y su complementar da todo el espacio. Entonces, luego, ED no es conexo si existen A y B abiertos, no vacíos, disyuntos, donde E se realiza como la unión de esos dos conjuntos, A y B. Por lo tanto, cuando uno quiere probar que E es conexo, lo que uno debe hacer es tome E como la unión de dos conjuntos abiertos disyuntos, ¿cierto? Y debe probar que uno de los dos tiene que ser vacío. Es decir, no admite otra descomposición, llamémoslo así, ¿cierto? Una partición diferente con abiertos y cerrados simultáneamente, diferente a que sean vacío o sea los conjuntos. Hay otra opción, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Esta parte intuitiva, tengan mucho cuidado, ¿no? No es la verdad, ¿no? Intuitivamente lo que uno tiene en la cabeza es que un espacio métrico conexo está constituido por un solo pedazo. Eso no es verdad en general, ¿no? Eh, Más adelante vamos a ver que hay una noción de conexo por caminos y conexo, ¿no? Mm, Más o menos, para hablar de conexo por caminos, debemos hablar de continuidad, de funciones entre espacios métricos y continuidad. Pero a estas alturas vamos a aprovechar lo que nosotros conocemos en los cálculos. Más o menos nosotros tenemos la idea de que es un camino, ¿no? Un camino es una función vectorial continua, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un espacio métrico, ¿m? Tienes un espacio métrico ED, ¿ya? Cuando uno dice que él es conexo por caminos, vuelvo y repito, esto lo vamos a formalizar más adelante. Entonces, cuando yo agarro, ¿sí? Para todo, digamos, XY, NE, entonces aquí está X y aquí está Y, ¿m? Tú puedes construir un caminito, ¿cierto? Desde X hasta Y. O sea, es decir, usted va a encontrar una función, inclusive la puede colocar desde 0, 1, su conjunto de la recta, en E, una aplicación alfa, donde alfa en 0 valga X, por ejemplo, y alfa en 1 valga Y. Y esto es continuo. Para eso, vuelvo e insisto, tenemos que esperar un poco eh, para, para definir cuando tenemos funciones continuas entre espacios métricos, porque aquí tienes el espacio métrico ED, ¿m? Y acá tienes, digamos, de alguna manera, llamamos esto S, ¿m? Y tienes el espacio métrico S, la métrica euclidiana restricta a S por S. ¿M? Entonces tiene un par de funciones entre espacios métricos y uno define la continuidad. Eso es parte del capítulo 4. Pero por ahora, vuelvo e insisto, ya más o menos uno tiene idea porque he hablado de caminos continuos en los cursos de cálculo. Vamos a aprovecharnos de esa información. Entonces, ¿cuándo es conexo por camino a un espacio? Eso lo vuelvo y repito, lo vamos a hacer un poquito más formal más adelante. Cuando yo agarro dos puntos arbitrarios del espacio, puedo construir un camino que está en el espacio. O sea, este camino vive o está montado en el espacio, un camino continuo, ¿ok? Que en 0 estoy en X y en 1 estoy en Y, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene de alguna manera espacios que son conexos por caminos, los puedo conectar por caminos, un par de puntos arbitrarios, pues ahí sí tiene más o menos la idea de que es un solo pedazo. ¿M? Es una sola isla. Puedo unir dos puntos arbitrarios por camino. Puedo ir de un punto a otro sin ninguna interrupción, ¿cierto? Y vamos a ver que conexo por camino implica ser conexo. El recíproco es falso. Conexo no implica conexo por caminos.
Pero por ahora, el objetivo es, de alguna manera, madurar y entender el concepto simplemente qué es un espacio conexo. ¿Mm? Y ya más o menos en estos dos primeros párrafos hemos alucido qué significa ser conexo. ¿Mm? Que el espacio sencillamente no tiene abiertos y cerrados, ¿cierto? No contiene abiertos y cerrados que están entre el vacío y el mismo E. O sea, no es ni vacío ni es E, están en ese intermediario, ¿no? ¿Ok? No puede tener abierto y cerrado simultáneamente. ¿Ok? Entonces, por eso dice intuitivamente, porque realmente no es verdad. Vamos a ver espacios conexos que son dos pedazos realmente, ¿no? Bueno, uno sería un punto de acumulación, pero no importa. Pero realmente no lo puedo conectar ese punto con todo lo demás, ¿cierto? Está separado en cierto sentido, ¿no? En ese sentido, ¿no? No puedo caminar de ese punto por un camino hacia los otros puntos del espacio. Es más o menos la idea, ¿no? Entonces ahí sí yo no sería un pedazo, ¿no? Porque no hay manera de caminar de un lado para otro, ¿no? Porque para mí un solo pedazo es porque yo puedo andar de un lado para otro sin ninguna restricción, ¿no? No hay, no hay islas, no hay nada, no hay nada separado. Todo lo puedo conectar con un camino, ¿ok? Para mí eso es un pedazo, ¿no? ¿Ok? Entonces un espacio discreto con más de un punto, por ejemplo, ya es disconexo, es obvio, ¿no? ¿Por qué me dice? ¿Quién me dice por qué es disconexo si es discreto? Con la métrica discreta, ¿no? ¿Por qué no es conexo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están callados? Porque los singuletes son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Sí, y cualquier subconjunto en general, correcto. Ahí la clave es que los singuletes son abiertos. Bueno, cerrados siempre lo es en cualquier espacio métrico. La clave es que los singuletes son abiertos y por lo tanto en un conjunto con la métrica discreta, pero en un espacio con métrica discreta, cualquier subconjunto es abierto y qué? Y cerrado, ¿ok? Y por lo tanto, si tiene más de un punto, ya es disconexo. Un espacio discreto, ¿m? Ya es disconexo. ¿M? En efecto, cualquier subconjunto es simultáneamente abierto y cerrado. Ok. Entonces, si tiene ya dos puntos, por ejemplo, pues son dos singuletes cuya unión da la dupla y son no vacíos, y cada uno de ellos es abierto y cerrado. Y no es ni vacío ni todo el espacio. Está ahí al medio de esos dos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el conjunto, si tomo la recta real, tomo este conjunto S, ¿m? Tomo este conjunto S, por eso la idea intuitiva de un solo pedazo, ¿no? Que es la recta quitándole el cero con la métrica usual, miro ese subespacio de la recta real, dice que ese espacio es un espacio métrico disconexo, o sea, no conexo. Cuando uno dice disconexo significa no conexo, no conexo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el intervalo menos infinito hasta cero es abierto en S. Simultáneamente, cero más infinito es abierto en S, ¿no? O sea que S estaría formado por estos dos conjuntos, por dos intervalos realmente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la unión de esos dos intervalos. Y este, digamos que sería el A y este que sería el B. Y obviamente A es abierto en S porque es un abierto en R intersección S. Menos infinito hasta cero es un abierto en R. Si yo lo intersecto con S, pues da menos infinito hasta cero. Entonces A es un abierto en S. Igual B, ¿no? ¿Por qué B es un abierto en S? Porque, bueno, porque si no, el intervalo cero más infinito en la recta real es abierto. Cuando yo lo intersecto con S, me da el mismo cero más infinito. Porque los abiertos del subespacio son abiertos de espacio intersección subespacio. ¿Cierto que sí? ¿Aló? Sí, señor. Así es, ¿cierto? Y entonces, pues ahí estamos, ¿no? Por eso, tanto A y B es una cosa bien curiosa. A es abierto en R, pero también es abierto en S, ¿no?
B es abierto en R, pero también es abierto en S, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que S es unión de dos abiertos que no son ni cero, ni vacío, ni todo S, ¿no? Por eso no es conexo, ¿no? Porque lo escribo como unión de dos abiertos, no vacíos, y no es todo el espacio, obviamente, ¿cierto? Y entonces es disconexo o no conexo. Esta proposición es muy útil en las caracterizaciones de uniones de conexos, porque uno dice, la unión de conexos puede ser conexa, pues la respuesta es no, ¿no? ¿Cierto? Porque, bueno, uno más o menos intuitivamente en R2, ¿m? Con la métrica usual, tú puedes agarrar dos bolitas, ¿m? Y vamos a ver que las bolas son conexas. ¿M? Agarra dos bolitas y hace la unión y esto queda no conexo. ¿M? Entonces, la unión de conexos no siempre es conexo. Aquí es conexo y aquí es conexo. Intuitivamente uno dice un solo pedazo. Bola abierta o bola cerrada, no importa. Y entonces cuando yo hago la unión, si ellas son disyuntas, pues automáticamente queda no conexo. ¿M? En general, cuando yo tengo una familia de conexos, cuando yo hago la unión, ¿qué condición me garantiza que la unión sí me queda conexa? ¿M? Y esa es la proposición número 31. Yo tengo una familia de subconjuntos conexos. Recuerde que subconjuntos conexos es ver el subespacio como un espacio conexo, como ese subespacio conexo. Entonces, yo agarro una familia de subconjuntos conexos en un espacio métrico, pero con una propiedad muy importante, que hay un índice de esa familia que intersecta a todos los demás. O sea, un elemento SI0 que intersecta a todos los SI. Cuando hay un elemento que intersecta a todos los demás, la unión sí queda conexa. Que eso es lo que no pasa acá. Aquí tengo dos, pero no se intersectan. Si ellos se intersectaran, pues la unión sí sería conexa, ¿ya? Pero ahí están separaditos, ¿ok? Muy bien, ¿listo? Pero es importante que un elemento intersecte a los demás. Un elemento intersecta a todos los demás. Eso es muy importante ese hecho. Un elemento de la familia intersecta a todos los demás, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esa propiedad es bien importante, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se prueba esa proposición número 31? Bueno, supongamos que esa es la unión de A y B con A y B abiertos disyuntos en S. Te fíjese que A y B son abiertos en S y le pongo que son disyuntos. Si yo quiero probar que S, que es la unión de todos estos S sub I, es conexo, es porque debo probar que A es vacío o B es vacío. ¿No? Eso es lo que hay que ver. Entonces debemos ver A es vacío o B es vacío. O sea, no admite una descomposición, ¿cierto? Una partición en dos abiertos disyuntos que no sean ni vacío ni todo el espacio. ¿Listo? Entonces, muy sencillo, pues, ¿quién es S sub I? Es claro que como S es la unión de todos los S sub I, pues S contiene a todos los S sub I. Es obvio, ¿no? Entonces, ¿quién es S sub I? Pues S sub I sería todo S intersección S sub I. ¿Por qué? Porque ya dije, S contiene a S sub I. ¿Listo? Para todo I en la familia, ¿no? Bueno, entonces recuerdo quién es S. Estoy proponiendo que este es A unión B. Hago esta intersección y me queda A intersección S1, B intersección, perdón, SI, B intersección SI para todo I. Entonces es claro que S sub I se está realizando como una unión de dos abiertos en SI. ¿Por qué razón? A es abierto en S, B es abierto en S, ese es el espacio, ¿cierto? Y S sub I es el subespacio. Por lo tanto, A intersección S sub I es un abierto en S sub I. Y B intersección S sub I es un abierto en S sub I.
Y son disyuntos porque sí, porque A y B son disyuntos. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, la propiedad fundamental es que haya un S sub I que intersecta a cualquier otro, no importa, a cualquier S sub I, ¿m? Y que pertenece a la familia. Entonces, siempre va a intersectar, ¿cierto? Siempre va a intersectar el S sub I, sub 0. Cualquier S sub I intersecta S sub I. Cada uno de los S sub I son conexos. Listo. Entonces, volviendo al cuento. Entonces, aquí estoy escribiendo S sub I como la unión de dos abiertos disyuntos en S sub I, porque son abiertos de S intersección S sub I. ¿Listo? Entonces, observe que A intersección S sub I y debe ser B intersección S sub I, son abiertos y disyuntos en S I. Pero sabemos por hipótesis que los S sub I son conexos. Entonces, uno de los dos tiene que ser vacío. Es decir, B intersección S sub I o es vacío o B, eso es A, ¿no? Lo que escribí acá, ¿no? Qué cosa, ¿no? A intersección S sub I es vacío o B intersección S sub I es vacío. ¿Mm? Porque usamos la conexidad. Este es un conexo, ¿no? Es conexo, por hipótesis. Entonces, claro, eso le pasa a todos los I. Uno de los dos es vacío. Entonces pensemos en ese I0, el elemento que intersecta a todos los demás. Entonces, para ese I0, uno de estos dos es vacío. Vamos a asumir sin perder generalidad que el que no es vacío para el I0 es el primero, A intersección S sub I. ¿Ok? Que ese no es vacío. ¿Ya? Entonces, ese sub I0 es A intersección S sub I, ¿cierto? Y eso está contenido en A. ¿Listo? ¿Estamos o no? ¿Hasta ahí está claro? Aló. Profe, a mí no me queda claro por qué SI0 sería igual a la intersección de A con SI0. Este. Sí. Mira, todos los SI son conexos. El SI0 es conexo. Y todos los S sub I se realizan como la unión, los S sub I, como la unión de dos abiertos disyuntos en S sub I. Pero cada uno de los S sub I es conexo. Es porque alguno de estos dos debe ser vacío. ¿Está claro? Sí, esa parte sí. Bueno, entonces uno de estos dos tiene que ser vacío. Entonces, para este elemento, este se realiza como A intersección S sub I 0, unión B intersección S I 0. Pero como él es conexo, uno de los dos es vacío, ¿cierto? Ah, claro. Sin pérdida de generalidad, yo estoy asumiendo, o sea, yo estoy asumiendo ahí que el A, que el B intersección S sub I, ¿m? Es vacío, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿M? Estoy asumiendo que el B intersección S sub I 0 es ¿qué? Vacío. Es el vacío, correcto. Estoy asumiendo eso. Por eso el S sub I me queda como solamente esta intersección. ¿Ok? Claro. Listo, profe, me queda más claro. Gracias. Bueno. Y por lo tanto, si esa intersección, pues usted sabe que la intersección está contenida en cualquiera de los dos. Eso quiere decir que el S i 0 está metido en A. Recuerde que el A es el abierto en S, ¿no? Y S es la unión de todos los S sub I. ¿Listo? Y aquí lo dice, por ser S sub I conexo. Pues claro. ¿Ok? Muy bien. Pero ahora sí vamos a usar la hipótesis. S, S i 0 intersecta todos los S sub I. Y el S i 0 está metido en A. ¿Mm? Entonces se tiene que
todos los S sub I también están metidos en A para cada I o para todo I. De lo contrario, si eso no pasa, pasa lo siguiente. De lo contrario, existirían un índice y un punto correspondiente a ese elemento de ese índice, un punto X, tales que ese X no estaría en A. O sea, si alguno no está contenido en A, es porque existe un índice que ese sub I no está metido en A. No estar metido en A es que hay un punto que no pertenece a A. Un punto en X, un punto X en ese sub I que no está en A. Si no está en A, pues el X está en ese sub I, está en la unión. Por lo tanto, si no está en A, es porque debe estar entonces ahora en B. Porque recuerde que esa es la unión de A y B. Si no está en A, entonces debe estar en B. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Lo que implicaría que A intersección S sub I y B intersección S sub I son no vacíos. Obviamente abiertos en S I y son disyuntos. Lo que contradice la conexidad de S sub I. Entonces, con que el S sub I cero esté metido en A y su realización es así, arrastra a todos los demás por intersección. Si todos los demás intersectan a él, automáticamente todos los demás siguen estando metidos en I, en A. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, S, que es la unión de todos los S sub I, está metido en A, porque S sub I está metido en A para todo I. Entonces, la unión está metido en A para todo I. Y si S está metido en A o contenido en A para todo, entonces automáticamente B es vacío porque esa es la unión de A y B. Y A y B son disyuntos. ¿Ese es qué? Conexo. ¿Está claro o no? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Están escuchando? Sí, señor. Bueno, valió. ¿Alguna inquietud de, de esa prueba? Prueba muy bonita, ¿no? Eh, todo chévere. Bueno, esta proposición es bien bacana. Están en los libros de Elon Lague Lima, ¿m? La cual se puede probar sin tener la conectividad por caminos, en general. Cuando yo tengo un espacio métrico y tengo su conjunto que es denso, porque su clausura da E, si, si ese subconjunto que es denso es conexo, automáticamente el espacio es conexo. Me interesa esa implicación. A ver si entendámoslo. Tenemos un espacio métrico y tengo un subconjunto del espacio métrico cuya clausura da todo E. Eso quiere decir que él es denso. Y si ese subconjunto que es denso es conexo, automáticamente el espacio queda conexo. ¿Cómo la ve? ¿Se entiende o no? Enunciado. Aló. Es importante entender la densidad, ¿no? ¿Mm? ¿Qué significa que S clausura da todo E? Que todo X en E es punto adherente a S. Es decir,
para todo épsilon mayor que cero, la bola centrada en X de radio épsilon, intersección S, es distinto de vacío. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Sí, señor. Bueno. Y obsérvese que de acá pueden concluir ustedes que para todo A abierto en E, A intersección S es distinto de vacío. Es decir, un subconjunto es denso si intersecta cualquier abierto del espacio, en particular las bolas. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? A ver, están calladitos hoy. ¿Por qué? Por la misma definición de adherencia. Si la adherencia es esto, ¿no? Pero aquí tengo bolas abiertas. O sea, lo que está diciendo es, cualquier punto del espacio con cualquier radio que yo monte, esa bola abierta intersecta ese. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Cualquier punto del espacio que yo tome como centro y le ponga cualquier radio y arme la bola centrada en ese punto con ese radio, intersecta ese. Porque esto implica que si yo agarro cualquier abierto en E, él debe intersectar ese. Pues yo diría que es porque A sería igual al interior de A, porque es abierto. Y cada elemento de A tiene una bola abierta que está contenida en A. Entonces, por lo tanto, intersecta a ese. Ujú. Sí, ese es un argumento. Si A es abierto, cierto. Todo punto es punto interior. Si yo me agarro cualquier punto de A, hay una bola metida en A, con un radio, ¿cierto? Y esas bolas intersectan a S por la definición de adherencia, ¿cierto? Sí. Otra manera más sencilla de verla. Si A es abierto, en E es porque A es unión de bolas abiertas. ¿Recuerdan? ¿Aló? Sí, señor. Ah, bueno, si A es unión de bolas abiertas y todas las bolas abiertas intersectan, porque aquí estoy cogiendo todas las bolas abiertas, cualquier centro y cualquier radio que yo le ponga, de esas bolas abiertas intersectan a S. Como A es unión de bolas abiertas y las bolas abiertas intersectan a S, entonces A intersecta a S. Más sencillo de explicar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Pues lo mismo argumento, es punto interior, lo mismo. Entonces, este hecho lo voy a usar en la siguiente proposición. En esta proposición lo voy a usar con que ser denso. Esto significa ser denso, ¿no? Esta es la definición de denso, ¿no? Su conjunto denso. Si su clausura da E. Entonces, cualquier subconjunto denso intersecta cualquier abierto. En parte, sí, intersecta cualquier bola inicialmente y por lo tanto cualquier abierto del espacio. Entonces la prueba con eso es muy sencillo. Si ustedes ya me entendieron ese hecho, la prueba es muy sencilla. Mira, es un párrafo nomás. Muy bien. Esto ya es literatura. Para todo su conjunto A abierto en E y no vacío, tenemos que A intersección S es abierto en S. ¿Mm? Y no vacío.
¿Mm? Porque S es denso en E. Eso es lo que acabo de explicar. ¿Mm? Entonces, yo agarro un abierto arbitrario en E, que no sea vacío. Él intersecta a S porque S es denso. Al intersectar a S, la intersección con S es no vacío. Y es abierto porque así son los abiertos del subespacio. En el subespacio los abiertos son abiertos de espacio, intersección subespacio. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Aprobado o no ese argumento? Hasta el punto que está acá. Ahí es porque ese es conexo. No, porque ese es denso. Lo que está diciendo es, tú agarras un abierto arbitrario en E, en el espacio que no sea vacío. Obviamente, si es un abierto en E, cuando yo lo intersecto con S, es un abierto en S. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, listo, sí, sí, señor. ¿Y por qué no es vacío ese abierto? Porque ese es denso. Y si ese es denso, él intersecta cualquier abierto del espacio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que eso fue lo que expliqué acá, ¿o no? Para todo abierto en E, la intersección con S es distinto vacío. Muy bien. Bueno, esa es la entrada. Una vez entendamos esto y aceptemos hasta el punto, el resto es muy sencillo. Si suponemos que E no es conexo, por contradicción, existiría una descomposición E de la forma A unión B, con A y B abiertos en E y no vacíos y disyuntos. ¿Mm? ¿Mm? Cuando digo abiertos en E, no vacíos y disyuntos, ¿cierto? Lo que yo quiero probar es que alguno de los dos tiene que ser vacío, pero aquí estamos asumiendo que son no abiertos, no vacíos. O sea, somos tercos, ¿no? Supongamos que E no es conexo. Entonces yo pongo una descomposición con la unión de dos abiertos en E no vacíos y disyuntos. ¿Mm? O sea, son abiertos que están entre el vacío y el E. No pueden ser E uno de ellos porque ya el otro sería vacío. Y estoy pidiendo que ambos sean no vacíos. ¿Me entendieron o no? Es decir, este A y este B son abiertos, que no son ni E ni vacío. Y basta con decir que son no vacíos. Si este no vacío, ¿m? Y este no vacío, entonces porque A y B están entre el vacío y todo el espacio E, el A y el B, perdón. Entonces, como somos tercos y pusimos esta descomposición de E, entonces, pues S, como es su espacio de E, se realiza como E intersección S. Pues hago la distributiva, me quedaría A intersección S unión B intersección S. Aquí falta cerrar un paréntesis. Lo que implica, entonces obsérvese que estos son no vacíos en S, son abiertos no vacíos en S, y son disyuntos porque A y B son disyuntos. Entonces estoy realizando S como la unión de dos abiertos en S y que son disyuntos. Esto está implicando que S no es conexo. Y eso es una contradicción porque es nuestra hipótesis. S es conexo. Por lo tanto, E debe ser conexo. ¿Está claro o no? Sí, sí, señor, claro. Muy bien. Entonces, esta proposición es muy importante, ¿m? Porque la hipótesis es que es conexo, entonces el espacio es conexo. Por contradicción, asumimos que E no es conexo, L es unión de dos subconjuntos abiertos, disyuntos que no son vacíos. Los dos no son vacíos. Entonces, eso me lleva a una descomposición de S en dos abiertos disyuntos, abiertos en S disyuntos, no vacíos. Y eso contradice que S sea conexo.
Y todo por esta propiedad que está aquí, que expliqué, de la densidad. Porque esa es la parte clave aquí en la entrada, ¿no? Esa es la entrada, ¿no? Fundamental, ¿no? Cualquier abierto en E, su intersección con su espacio, pues ya es abierto, pues por definición, así por su propiedad de abiertos de sus espacios, y ella es no vacío porque cualquier abierto intersecta S. Cualquier abierto en E intersecta S. ¿Listo? Por ser S denso. Este ejemplo es un ejemplo bien bonito que sería bueno en futuras ediciones montar el gráfico. Este es un ejemplo que está hecho en Elon Lag en Lima, en Elon. Elon Lag en Lima. Este ejemplo dice lo siguiente. Una aplicación de la proposición anterior es la siguiente. Yo creo que esta definición acá es formal. Usted agarra a E como un subespacio métrico del plano con la métrica euclidiana. ¿Qué diferencia hay entre E y S? E tiene un punto de más. ¿Qué punto de más tiene? Tiene el punto 0, 1/2 sobre el eje Y. ¿Mm? Es decir, si usted coloca a E, le quita S, solamente me va a dar en la dupla 0, 1/2. Es decir, del espacio al subespacio, la diferencia es un punto. Cuando uno mira E, ¿qué pone? Es la unión de tres conjuntos. ¿Mm? El primer conjunto son los 0x con x variando desde 0 hasta 1. Esta es la base del peine. Yo pongo sobre el eje X el intervalo cerrado desde 0 hasta 1. Y sobre el eje Y pongo el punto 0, 1/2. Y este conjunto intermediario, este conjunto intermediario, ¿m? Son las dientes de la peinilla. Porque yo pongo a variar Y entre 0 y 1 y pongo la base en 1 sobre n. Entonces, en 1 sobre n pongo el intervalo vertical desde 0 hasta 1 en Y. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, aquí al lado derecho intenté hacer el dibujo. ¿Mm? Aquí tengo la base del peine, que es desde 0 hasta 1 sobre el eje X. Sobre el eje Y agarro el punto, que no está en S, pero sí está en E, que es el punto 0, 1/2. Y verticalmente pongo estos dientes de peinilla, que tienen altura 1. ¿Dónde pongo esos segmentos de recta de altura 1? La pongo en 1, en 1/2, en 1/3, punto suspensivos 1 sobre n. Esos dientes se cierran aquí cuando se acercan al eje Y. Por acá cerca a 1/2 no barre los piojos, pero aquí ya cerquita a 1 sí atrapa los piojos. ¿Cierto que sí? Aló. ¿Se entendió? Están muy callados ustedes, me tienen muy preocupado. ¿O no tienen micrófono? Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces aquí tengo un peine, ¿cierto? Entonces, ¿quién es ese? Ese es lo que está en verde. Es decir, en la base del peine con estos dientes. Ese es ese. ¿Y quién es E? O sea, el espacio métrico. El espacio métrico es ese mismo peine, pero le agrego el punto 0, 1/2. Podría agregarle 0, 1/3, no importa. Cualquier punto acá que está sobre el eje Y, de 0 a 1. Cualquier punto, no importa. Es más, podría tomar un intervalito acá, con un intervalo de puntos, acaso del eje Y. Un intervalo de puntos que no conecta aquí con el 0. Podría agarrar el intervalo desde 1/3 hasta 2/3, por ejemplo. Todo el amarillo acá. Pero se entiende más fácil con un punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno entiende acá? Pues si usted agarra el peine, ¿cierto? Si usted agarra dos puntos del peine, tú podrías caminar sobre el peine para ir de un punto a otro, porque es muy fácil. Si lo agarras sobre la base,
pues va por la base. Si lo agarra en dos dientes distintos, pues baja la base, avanza sobre la base y sube por el diente. ¿O no? Aló. ¿Cierto que sí? Yo puedo desplazarme por el peine. O sea, por el peine verde, yo puedo andar por caminos. O sea, puedo unir dos puntos arbitrarios por un camino. Puedo ir caminando sobre el peine. Ahora, si cojo un punto en la base y un diente, pues avanzo por la base hasta el diente y subo por el diente, el peine. ¿Ok? Entonces tengo un camino sobre ese espacio. La pregunta es, si yo agarro 0,1 y agarro cualquier punto del peine, ¿será que habrá un camino que los una? Caminando sobre el espacio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Aló? La base, profe. Sí, no, yo agarro cualquier, o sea, tomo el punto 0,1 y agarro cualquier otro punto en el peine verde. ¿Será que yo puedo ir caminando por un camino sobre el espacio E de ese punto 0,1 al punto del peine? ¿Están conectados por un camino? Pues de la vertical a la base y pues de la base al punto que se quiera subir. Sí, pero si agarras 0,1, Mm, sí, si tiene dos dientes, sí. En dos dientes es fácil. Baja la base, avanza y sube por el otro diente, no hay problema. Pero si agarra ya 0,1, el amarillo, y cualquier otro punto del peine, que puede estar en la base o en un diente, ¿será que los puede unir por un camino? Un camino en el espacio, ¿no? mm, ¿Sí los puedo o no? Pues me arriesgaría a decir que no. Claro que no. Ya. Entonces, si aceptamos que ese es conexo, eso lo vamos a probar más adelante. ¿Por qué ese es conexo? Un peine formado por un solo pedazo. Esa es la idea. Porque es que ese sí es conexo por caminos. O sea, el verde es conexo por caminos. Y vamos a probar que conexo por camino implica ser ¿qué? Conexo. Todo espacio conexo por camino es conexo. ¿Ok? Entonces vamos a probar más adelante, cuando veamos continuidad de funciones, que este peine es conexo por caminos. Al ser conexo por caminos, es conexo. Entonces, ese es conexo. ¿Mm? Y claramente la clausura de ese en E es el mismo E, porque este punto es un punto adherente. 0,1 es un punto adherente. ¿Qué creen cómo es una bola centrada en 0,1 en el espacio E? ¿Cómo ven ustedes esa bola? La bola en E, recuerde que E es la unión de estos tres conjuntos, la base, los dientes y este punto, dientes del peine. ¿Cómo será la bola centrada en 0,1 de cualquier radio en el espacio E? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién sería? Para mí la bola sería esta. Me paro ¿en qué? 0,1. Lanzo el disco en la recta real, en el plano, perdón, y lo intersecto con E. Al intersectarlo, ¿qué me queda? Me queda este punto, porque este punto está, y me quedan estas líneas.
¿Mm? Esto sería la bola, perdón, la bola centrada en el punto P de radio epsilon, intersección E. Y esta es la bola en R2. Siendo P el punto cero medio. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Aló? Sí, señor. Sí, me quedarían los pedacitos de dientes del peine que intersectan la bola abierta de R2. Pongo el disco, la bola abierta, centrada en P, que es 0,1 de un radio epsilon. ¿Mm? Si quiere, pongámoslo acá. Esto tiene un radio epsilon. De radio epsilon. Entonces pongo el disco en el plano, centrado en P, que es 0,1 de radio epsilon, y lo intersecto con E. Y lo que yo veo es este puntico que está aquí, sobre el eje Y hay unos pedacitos de dientes, ¿m?, que cada vez están más pegaditos a medida que me aproximo al eje Y. ¿Ya? Eso sería la bola en el subespacio. ¿M? Entonces, ¿por qué el punto P es adherente al subconjunto S, siendo S el peine nomás? Porque cualquier bola NE intersecta a S. Recuerda que el punto P no está en S. P es el punto que se le sacó a S. Es el único punto que tiene además el espacio del subespacio, P. Pero no importa el radio que yo le ponga, para cualquier épsilon mayor que 0, van a haber aquí pedacitos de dientes del peine. Y por lo tanto intersecta a S. Y por lo tanto este punto es punto adherente. Entonces P, que es 0,1, es adherente. Y por lo tanto vamos a tener la igualdad, que él es denso. ¿Mm? Entonces la adherencia de S me da E. Y entonces, si asumimos que S es conexo, porque ya por ahora nos convencemos que S es conexo por caminos y que vamos a probar que conexo por camino implica ser conexo, entonces, como S es conexo y su clausura da E, entonces E es conexo. Pero intuitivamente no es un solo pedazo. Para mí un solo pedazo es que yo pueda conectar o caminar sobre el espacio de un punto a otro sin problema. ¿Ya? Ustedes ya me dicen intuitivamente que el punto P, que es 0,1, no se conecta con un camino sobre el espacio E a cualquier punto de E distinto a este punto P, a cualquier punto del peine. ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, sí, señor. Muy bien. Este concepto de acá es muy sencillo. Ya lo hemos usado, pero aquí se formaliza un poco más. Y es, ya sabemos que los abiertos del subespacio son abiertos de espacio, intersección subespacio. Igual sucede con los cerrados. Yo tengo un espacio métrico y tengo un subespacio. Si F es cerrado en el subespacio, es porque se realiza como la intersección de un abierto del espacio, perdón, de un cerrado en el espacio, intersección subespacio. F es cerrado en E1, E1 es el subespacio. Si él es cerrado en el subespacio, entonces él debe realizarse como la intersección entre el subespacio y un cerrado del espacio. ¿Mm? Lo estamos aplicando para abiertos, pero para cerrados vale, es la misma idea, ¿no? Y la prueba es muy sencilla. ¿Ya? Es claro que F es cerrado en E1, luego su complemento N1 es abierto en E1, ¿m? Y como es abierto en E1, usamos la propiedad que ya conocemos,
va a haber un abierto en E, de tal manera que este conjunto que es abierto en 1 se realiza como el abierto en E intersección E1. Y aquí yo sé que E1 menos F es E1 intersección complementar de F, es igual a W intersección E1, uso leyes de Morgan. Entonces aquí me queda E1 complemento unión F igual W complemento unión E1 complemento. ¿Mm? Cuando agarro esta unión y la intersecto con E1, automáticamente con E1 y su complementar, la intersección da vacío. En esta parte izquierda me queda solamente F intersección E1, pero como F está metido en E1, está contenido en E1, pues esa intersección da F. Y aquí a la derecha, el E1 intersección del complementar con E1 da vacío. Solamente me queda WC intersección E1. Entonces estoy diciendo que F se realiza como WC intersección E1. Pero W es un abierto en E. Su complementar es cerrado. Entonces ese G es el complementar de W. Y ya se tiene el resultado. Muy bien. Nos vamos a la recta real. Chévere. Agarramos. Aquí es métrica usual, muchachos. Agarra 3 puntos de la recta real y vas a suponer que hay distinto de B. Es decir, tiene dos opciones. A está por debajo de B o B está por debajo de A. ¿Listo? Dado 3 números con esa propiedad, entonces te dice que C está entre A y B. Es una definición. C está entre A y B. Sabemos que A y B son distintos. Si sucede una de esas dos cosas. Cuando A está menor que B, porque A es distinto de B, cuando A es menor que B, pues el C es menor que B y mayor que A. Y cuando B es menor que A, pues sencillamente estamos diciendo que C es mayor que B y está por debajo de A. ¿Mm? Teorema. Importante este teorema, muchachos. ¿Qué dice el teorema número 17? Sea A cualquier subconjunto de la recta real, tal que contiene todos los puntos entre cualquiera de sus puntos. Entonces, ese es conexo. O sea, ¿cuánto es conexo ese? Con la métrica usual, la recta real. Y obviamente ese le pone la métrica usual, porque es su espacio. Él es conexo cuando yo agarro dos puntos arbitrarios de él y todos los puntos intermediarios están en él. Contiene todos los puntos entre dos cualquiera de esos puntos. ¿Se entiende el enunciado? Antes de entrar a la prueba, por favor. ¿Quién me dice algo? Estoy solito hoy. ¿Mm? Sí, sí, señor, sí es claro el enunciado. Bueno, los demás qué dicen. Está claro, estamos entendiendo. Sí, señor. Bueno, vamos. Este teorema es muy importante porque el siguiente enunciado es cómo son los conjuntos conexos en la recta real con la métrica euclidia. Vamos a llegar a que los conexos en la recta real con la métrica usual son los intervalos. Y ahí sí como que nos refuerza de que los conexos son un solo pedazo. Sí, en muchos ambientes tener la idea intuitiva de que el conexo es un solo pedazo está bien, ¿no?
Y yo creo que esa palabra conexo en la vida real se le da más o menos esa interpretación. Algo que sea conexo es que es un solo pedazo. ¿Mm? Puedo ir de un lado a otro caminando, de un punto a otro, es conexo, ¿cierto? Una finca conexa, un lote conexo. No son dos islas distintas. Te puede caminar de un lado a otro en cualquier par de puntos en la finca. ¿Listo? De demostración. Por contradicción. Interesante. Supongamos que ese no es conexo. Y obviamente tiene la propiedad de que él contiene los puntos entre cualquier par de puntos de ese. Entonces, si yo digo que no es conexo, es porque ese es la unión de un A con un conjunto B. Ambos son abiertos, no vacíos. Si ambos son no vacíos, estoy diciendo que esos abiertos no pueden ser ni vacío ni todo E. ¿Está claro? Y disyuntos, que es la parte clave. Es decir, yo descompongo S como la unión de dos conjuntos abiertos, disyuntos, que están entre vacío y todo S. ¿Listo? Es importante entender que eres abiertos en S. Abiertos en S. El ser disyunto es teoría de conjuntos. Eso no tiene nada que ver con topología ni con métrica. Pero esto, ser abiertos, se refiere es en S. Por favor, entendamos eso. No vacío es teoría de conjuntos. Disyunto es teoría de conjuntos. Pero abierto en S ya es topología, es espacios métricos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, somos tercos y suponemos que S tiene esa descomposición. Sean A y B con A menor que B, o sea, A y B son elementos de S distintos, ¿cierto? Y vamos de entrada vamos a pedir que A sea menor que B. A, y que A está en A y que B está en B. Usted dirá, no, el conjunto B está abajo y el A está arriba, pues renómbrelos. De alguna manera, el A es lo que está más abajo y el conjunto B el que está más arriba. Lo renombra. Al B, para poder tomar esta escogencia. Tomar A y B en S con A menor que B, A en A y B en B. ¿Mm? Muy bien. Pero A y B están en S. Eso quiere decir que el intervalo cerrado, desde A hasta B, porque A es menor que B, ese intervalo cerrado, eh, está contenido en S, porque S tiene la propiedad de que contiene todos los puntos intermediarios. Como A y B está en S, todos los puntos intermediarios entre A y B están en S. Luego va a contener el intervalo cerrado AB. Entonces AB está metido en S, por lo tanto se realiza como S intersección AB. ¿Mm? Y aquí uso que S lo descompongo como A unión B. Entonces cuando yo hago esta distributiva A unión B intersección AB, logro esta unión. Hasta ahí está claro. ¿Mm? Esta propiedad es por la hipótesis. De contener todos los puntos intermediarios entre A y B. Bueno, resulta que A y B son abiertos no vacíos en S. Automáticamente A y B son cerrados no vacíos en S, porque uno es el complemento del otro, en S. ¿Estamos de acuerdo o no? Aló. Sí, señor. Bueno, como A es cerrado en S, porque es el complemento de B y B es abierto en S, ¿no?
Entonces, como A es cerrado en S, existe F, un cerrado en R, tal que A se realiza como el cerrado en R intersección S. Eso no hay nada que hacer, solo la proporción anterior. Por lo tanto, A intersección del intervalo AB es F intersección S, el intervalo cerrado AB, ¿m? Pero eso solamente me queda F intersección AB, porque, sí, porque AB está metido en S. Muy bien. Listo. El cual es cerrado en la recta real. ¿Por qué es cerrado? Porque el F es obviamente un cerrado en la recta real. Y es obvio que el intervalo AB son cerrados en AB, en el intervalo, perdón, en la recta real. Entonces, F es cerrado en la recta real, el intervalo cerrado AB es cerrado en la recta real, la intersección finita de cerrado es cerrado. Entonces, este es un subconjunto cerrado en la recta real. Como A intersección AB, que es cerrado y acotado en la recta real, él tiene elemento máximo. ¿Mm? Entonces, A intersección B, que se realiza de esta manera, es cerrado en la recta real y es acotado porque está metido en el intervalo cerrado AB. Entonces, un cerrado acotado en la recta real, él tiene máximo y tiene ¿qué? Mínimo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Aló? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, te puede usar el máximo. Entonces, existe el máximo de ese conjunto, el máximo de esto. No sé si usa corchete acá, no sé. Es el máximo entre estos dos, ¿no? El máximo de A intersección a B, que estamos diciendo que es cerrado en la recta real. ¿Dónde C es menor que B? ¿Por qué es menor que B? Porque B no está en A, B está en B. Muy bien. Entonces, como A1, vamos a llamar de A1 esa intersección entre el conjunto A y el intervalo cerrado AB, es abierto en AB cerrado. ¿Por qué es abierto en AB cerrado? ¿Quién me dice? ¿Por qué esa intersección queda abierto en el intervalo cerrado AB? ¿Quién me argumenta? Porque A es abierto en ese Sí, es abierto en ese. ¿Y qué más? y AB sería como el espacio. Y el intervalo AB es un subespacio de S, está contenido en S, ¿cierto? Sí. Eso es la explicación. A es abierto en S y el intervalo cerrado AB está contenido en S, es el subespacio. Entonces, ¿cómo son los abiertos del subespacio? Abiertos del espacio, intersección subespacio. El espacio en este caso es S, que está aportando el abierto A. Entonces, como es abierto en AB, existe un C que está en A1, perdón, y C pertenece a A1, entonces existe un épsilon tal que el intervalo centrado en C de radio épsilon, intersección, el intervalo cerrado AB, está metido en A1.
Recuerde que C es el máximo, por lo tanto es un supremo. Y bueno, realmente estamos diciendo que ese A1 es un abierto, ¿ya? Y C está en A1. Entonces, si es un abierto, eh, la bola abierta centrada en C de radio épsilon, para un épsilon que existe mayor que cero, intersección el espacio, que en este caso es AB cerrado en intervalo, está metido en el abierto que es A1. ¿Mm? Y eso está contradiciendo que C sea el máximo. ¿Está claro? Que C sea el máximo de A1, ¿no? Y entonces con eso se prueba el resultado. Es bien interesante, es bien técnica, pero la prueba uno la puede seguir sin problema. Muy bien. Ahora sí viene el colorario. ¿Cómo clasifica los conexos de la recta real? ¿Ustedes recuerdan cómo eran los abiertos en la recta real? A ver quién me dice. ¿Cómo son los abiertos de la recta real? Unión de intervalos. Unión de intervalos abiertos, unión innumerable, ¿no? Creo que estoy mal, sí. Unión innumerable de intervalos abiertos disyuntos. ¿Cierto que sí? Así son los abiertos de la recta real con la métrica usual. Ahora, ¿cómo son los conexos? Un subconjunto de la recta es conexo, sí, solamente sí. Ese es un intervalo. Entonces, en la recta real, los conexos son los intervalos. Interesante. Y obviamente ahí sigue funcionando la idea intuitiva de que conexo es un solo pedazo. La prueba es algo muy sencilla. Ya con la proposición anterior, diciendo que cualquier subconjunto de la recta real que contiene todos los puntos entre dos cualquiera de esos puntos es conexo, la prueba queda muy sencilla. ¿Por qué? Porque si ese es un intervalo, entonces contiene todos los puntos entre dos cualquiera de esos puntos. Entonces, por el teorema 17, él es conexo. Recíprocamente, suponga que ese es conexo en la recta y que ese no es un intervalo. Entonces existen números reales A y B en S y C que no está en S, tales que C se mete entre A y B. ¿Mm? ¿Ok? Se sigue que A como intervalo menos infinito C, intersección S, y B como el intervalo C más infinito, intersección S, son abiertos disyuntos, son abiertos en S, disyuntos y no vacíos. Pues A está en A y B está en B. Con S igual a la unión de los dos. Eso está diciendo que S no es conexo, lo cual es una contradicción, porque es nuestra hipótesis. S es conexo. Entonces, con eso se prueba que los únicos conjuntos conexos en la recta real con métrica usual son los intervalos. ¿Mm? Y terminamos la clase con un quiz que dice, si lo miramos algunos de los puntos, dice que el espacio métrico Z con la métrica usual de la recta real es conexo. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Porque los quizzes son verdadero o falsos y justifique. Aunque uno dice ahí justifique, pero se entiende que uno debe decir por qué.
Dice falso y por qué dice verdadero. ¿Ustedes qué dicen? Z con la métrica heredada de la recta real, ¿es conexo? Falso. Falso, dicen. ¿Por qué es falso? Los singuletes serían abiertos y cerrados. Sí, sí, es un espacio discreto. Qué diferente un espacio con métrica discreta. Obviamente un espacio con métrica discreta es discreto, ¿no? Pero un espacio discreto es eso, ¿no? Todos los puntos son aislados. Cuando yo me paro, le puedo encontrar un radio cuya bola se reduce solamente a un singulete. Y es claro que cuando yo pongo bolas con radio, bolas abiertas con radio 1 centrado en Z, solo se reduce a ese singulete, ¿no? Es discreto, ¿no? Y entonces eso está diciendo que los, esas bolas cerradas, esas bolas abiertas con puntos en Z se reducen a singulete. No sé si me voy a entender. Estoy diciendo que la bola, ¿cierto? En Z, centrada en M de radio R, se reduce solamente a M, cuando el radio es menor o igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, porque esto es exactamente la bola en R, centrada en M de radio R, intersección Z. Y este es un intervalo cerrado, centrado en M, con extremos, intervalo cerrado, intervalo abierto, perdón, centrado en M, con extremos M más R y M menos R. Obviamente no contiene los extremos. ¿Mm? Entonces perfectamente puedo poner radio igual a 1, porque son bolas abiertas. Y esas bolas abiertas se reducen solamente a un singulete. Y estos son los abiertos del subespacio. Entonces quiere decir que los singuletes quedan abiertos, como dijeron por ahí. Y si los singuletes me quedan abiertos y tienen más de un punto, ya es disconexo. ¿Listo? Segundo, R con la métrica discreta, que es una cosa distinta. Una cosa es métrica discreta y otra cosa es espacio discreto. R con la métrica discreta es conexo. Verdadero, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿No era falso? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que es verdadero. ¿Ustedes qué dicen? Pero con la discreta, todo su conjunto es abierto y cerrado, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Entonces sería falso. Buen argumento. Yo sigo diciendo que es verdadero. Otro argumento. Aló. ¿Qué dicen los demás? Hay un radio para el cual la intersección da un singlete, ¿no? O sea, Sí, con un punto. estamos totalmente de acuerdo, sí. Pues claro que es falso. Yo digo eso para que ver si ustedes hablan. ¿Ah? A ver si los escucho. Se pongan bravos y hablen. ¿Cómo así que el profesor dice que eso es verdadero? Y se animen a hablar. Bueno, vamos a la segunda, a la tercera. Si A es conexo en Rn con métrica euclidia, entonces A es conexo en Rn con la métrica de 1, ¿cuál es? La del taxista.
La de infinito es el máximo, ¿no? La de 1 es la arista, ¿no? Y de 2 es la diagonal. La de infinita creo que es la máxima de las aristas. La de 1 es la suma de las aristas. Y la de 2, que es la euclidia, es la diagonal. Entonces me dicen que si A es conexo con la métrica euclidia, entonces es conexo con la métrica de las aristas, suma las aristas. ¿Verdadero o falso? Yo digo que es falso. ¿Qué dicen? Sería como verdadero porque d dos y d uno son equivalentes, creo que se decía. Sí. Otro argumento. Aló. Verdadero, ¿cierto? Son métricas equivalentes. Y los abiertos de uno y los abiertos del otro son prácticamente los mismos, ¿no? Dan la misma topología, ¿no? El cuarto. Si A es su conjunto de la recta real, que es conexo con la métrica usual, entonces el complemento es conexo con la métrica usual. ¿Verdadero o falso? ¿Será que si un conjunto es conexo, su complemento es conexo? ¿Falso? Pues sería Falso. Falso. Y si yo cambio R por R2, R3 o R4, siguiera siendo falso. Sí es falso porque si es conexo con la métrica usual es un intervalo, ¿no? Y puede pasar de que el complementar sean dos intervalos. Puede pasar, ¿no? ¿Cierto que sí? Pues si el complementar es solo un intervalo, pues ya es conexo, pero es posible y uno puede dar ejemplos de intervalos cuyo complementar son dos intervalos. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, eso pasa, entonces por eso es falso. Pero ¿qué pasa si lo pensamos en Rn con n mayor o igual a 2? ¿Ustedes qué dirán? ¿Mm? Rn con n mayor o igual a 2. ¿Ustedes qué dicen? Eso está en R, ¿no? Y si yo pongo Rn con n mayor o igual a 2, ¿ustedes qué dicen? También es falso. También es falso. Un ejemplo en el plano. En el plano sería como todos los puntos entre, digamos, la recta y igual a 1 y y igual a -1. Y pues toda esa franja es conexa, pero el complemento no lo es. Ujú. Sí, es correcto. Sigue siendo falso. Sí, basta con que al plano, por ejemplo, le quiten el eje X ya. El eje X ya es conexo. Esa línea es conexa. ¿O no? Usted le quitó harto, usted le quitó toda una franja. No importa. Está bien. El ejemplo está bien, ¿no? Pero uno más sencillo es tomar una recta nomás. Le quitan el eje X. Al plano le quita el eje X. El eje X es conexo. Su complementar son los puntos del plano donde la Y es positiva y los puntos del plano donde la Y es negativa, ¿no? Quedan dos pedazos. Muy bien. ¿Y el 5? ¿Ustedes qué dicen? ¿Falso?
Si yo tengo A conexo con la métrica usual en la recta real, se hace un intervalo. Entonces, si yo le quito un número finito de puntos que están en A, no, claro que es falso, ¿cierto? Más falso que... Es evidente, ¿no? Porque si a un intervalo le saco puntos, saco un número finito de puntos que están en el intervalo, porque mira que los están diciendo que los azul están en A, ¿no? Entonces, cojo un intervalo, porque él es conexo, ¿no? En la recta real con métrica usual. Y le saco una cantidad finita de puntos que están en A. Pues lo que me queda son poner intervalos posiblemente disyuntos, ¿no? ¿Sí o no? Y eso ya no es un intervalo, ¿no? Si yo le saco puntos, ya no queda un intervalo, quedan varios intervalos partidos ahí. Es falso. Aquí aparece un concepto de qué es un espacio vectorial, ustedes ya lo vieron, y bueno, y ahí vienen un montón de ejercicios, que es una norma, etcétera, ¿no? Una aplicación sobre un espacio vectorial es una norma. ¿Ustedes han visto algo de norma? Sí, ustedes vieron algo de norma, ¿no? ¿En una lineal vieron algo, no? En un espacio vectorial, la norma. La norma siempre es mayor o igual a cero y solo tiene norma cero si el elemento es el elemento nulo del espacio vectorial. Para todo X, para todo lambda en R, satisface esta propiedad. Es vector por escalar. Su norma es el valor absoluto del escalar por la norma del vector. Y la desigualdad triangular, ¿no? La norma de la suma de vectores X más Y es menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Y después le preguntan sobre propiedades de la norma. ¿Listo? Entonces, de estos enunciados, todos son falsos, excepto el tercero.